¿Cómo están, señores? Nuevo episodio del podcast de Silverback. Estuvimos fuera un rato, pero es que no nos habíamos podido reunir. Entonces, nos presentamos como siempre. Su servidor, Carlo Becchi, dueño de Silverback, ingeniero civil, NSCA y lo más importante de todo, mucha experiencia entrenando fuerza. Tenemos a mi amigo Guillermo. Guillermo Apolinar, entrenador personal. Y yo por acá, Raúl Martínez. El señor Raúl, el rey de los estudios y la teoría. Raúl Martínez, ya culturista retirado, strength coach aquí en Silverback. Y bueno, uno que otro anécdota puesto en práctica. El señor. Ah, el competidor del Arnold Classic, porque muchos hablan tanta huevonada y no han hecho nada. Pero bueno, el episodio de hoy, ¿cómo es el título? ¿Cómo es el...? ¿De qué vamos a hablar? Tenemos mucha teoría, poca práctica. Va dirigido a todos los expertos en leer y no hacer nada. Eso es como tu amigo que nunca ha jugado fútbol, pero se sabe todas las estadísticas, se sabe cómo hay que patear el balón, qué fue lo que pasó, qué pasó bien, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, pero él nunca en su vida se ha metido en un campo de fútbol. Más o menos así. Entonces, señor Raúl, ¿quiere empezar usted? Bueno, nada, en días pasados estuvimos comentando acerca de este tema. Y muchos se molestaron muchísimo, sobre todo los biomecánicos. Y bueno, y sacan de contexto parte de la información que se da, porque en ningún momento desprestigiamos ni la ciencia, ni cuestionamos la biomecánica, que entra dentro de lo que es una ciencia, sino que realmente lo que se comentó en ese momento fue la falta de intensidad. La poca puesta en práctica de la intensidad en el entrenamiento, y eso no quiere decir que tú estés en contra de lo que realmente pueda decir la ciencia acerca de X ejercicio, X movimiento. Es que entre todas, Guillermo, también, todos nosotros tres, los entrenamientos que nosotros programamos son basados en ciencia. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, continúa, Raúl. Y bueno, realmente muchos se sintieron aludidos, ofendidos, porque bueno... Inseguros. Realmente... si alguien no está muy seguro de lo que sabe, se va a sentir como en ese momento. Se va a sentir ofendido. Pues. Ofendido. Y empezaron los expertos, los nuevos expertos en paper, como les llamo yo ahora, que no hacen sino más que estar en una computadora leyendo y ver cuál es el último paper y el último estudio. Que tú dijiste una palabra importante, son divulgadores de información, no entrenadores. Creadores de contenido, divulgan contenido, y entonces están todo el día más en eso que poniendo en práctica con sus clientes o en ellos mismos. Yo durante 27 años ya que tengo en esto, pues yo te digo que he puesto en práctica lo que lees y lo que aprendes. Ciertamente he cometido muchos errores, pues uno al principio pues comienza y uno es super gym bro. ¿No? Lo que pasa también es que ahora hay tanta información que no sabes ni qué hacer de toda la información que hay. El problema es que hoy en día hay tanta información que todo el mundo quiere hacer de todo, pero no terminan haciendo nada. Entonces, en el entrenamiento, ciertamente, cuando hoy en día tú lees expertos como Schoenfield, Contreras, tú te das cuenta que ellos al final tienen eso como una pista, como una proximidad a lo que realmente puede ser en el campo, en el área. Sí, pero jamás lo he puesto en práctica. Y no, pero estos autores, fíjate que ellos, a pesar de que ellos... Ah, no, los autores sí, pero digo los que leen a los autores. Lo que leen a los autores, pues ellos simplemente, muchos interpretan lo que a ellos les conviene y lo que a ellos les sirve. Entonces, cuando van al campo, al área de práctica, pues si el setup no es perfecto, si el movimiento no se ajusta tal cual como dice el paper... Y no hay margen de error. Entonces no terminas que no haces nada. O sea, si yo te pongo un margen de error y jamás te dejo que en un deadlift que sea todo perfecto, los ángulos perfectos, vas a terminar que nunca haces nada, pues, porque tú tienes que tener un margen de error donde te puedes doblar un poquito la espalda, puedes hacer algo. Claro. No todo es perfecto, o si buscas hacerlo perfecto, terminas sin hacer nada nunca. Un ejercicio como un curl de bíceps, o sea, no simple, claro. No tienes por qué. Yo a veces veo una cosa que digo, el curl de bíceps... Bueno, que ponen la anatomía así en transparente. Un poquito de cheating, no está mal, que te esfuerces, que sientas que estás ahí una cerca del fallo, eso no está mal. Pero... El problema es que es tanta teoría y no hay esfuerzo, o sea, no hay intensidad. No, bueno, yo digo explícales qué es intensidad a los que nos están viendo que capaz no saben. No, aparte de eso, yo creo que hay un tema con las redes sociales que mucho en las redes sociales a veces se vuelve una moda. Entonces... Sí, ahorita estamos de moda con eso. Hay como una cierta moda con lo que yo le llamo el entrenamiento científico, que es como dice Raúl, no es que yo esté en contra de la ciencia, al contrario. O sea, uno como entrenador tiene que estar al día con la ciencia, pero todo eso en la práctica tiene cierta interpretación que va de la mano con lo que es la individualidad de cada sujeto. Claro.
¿Me entiendes? Por ejemplo, ahorita hay un culto que yo le llamo el culto de las 4 a las 8 repeticiones, que son los que dicen que más allá de 8 repeticiones genera demasiada fatiga, de la cual no te puedes adaptar. Y menos de 4 es solo demasiado fuerza. Entonces, nosotros en la práctica, ciertamente de 8 a 4 repeticiones es un buen rango. Pero también depende del ejercicio. Exactamente. O sea, ¿me tú entiendes? más de Y cuando 4 hablamos- repeticiones en un peso muerto no tiene sentido. Bueno, Más de 5. Y que Claro, cada no tiene individuo, sentido. cada individuo No, y tiene la desde el punto capacidad de vista adaptarse. de hipertrofia también, porque si hablamos de un rango de 4 a 8 repeticiones, estamos hablando de que es una carga que es más o menos pesada. Entonces, por ejemplo, cuando tú lo traspolas a un ejercicio de repente monoarticular, como unas elevaciones laterales no vale la pena en lo absoluto. No, de 4 a trabajar. 8 no tiene No sentido. tiene sentido. Entonces él dice, por ejemplo, que trabajar altas repeticiones aumenta la fatiga a través de iones de calcio, y cuando de repente tú lo llevas a la práctica, más bien lo que tú has buscado es de repente sentir ese pump para buscar una mejor contracción en un ejercicio que es de repente difícil hacerlo pesado. Claro. ¿Me entiendes? Es que casi imposible. Hacerlo pesado generalmente lo haces mal. Pero no ¿qué agarras pasa? el rango de Que yo me he movimiento dedicado a completo. ver a los que de repente son de este culto, entonces tú lo vas haciendo unas elevaciones laterales con 80% de su RM de elevaciones laterales. Que Pero es que ¿quién busca el RM en elevaciones laterales? Entonces es una Imagínate tú. estupidez. Parcial. 6 repeticiones. Partial reps. Y esto también se debe al amigo tuyo, a Paul Carter, Paul Carter. que es una persona que tiene muchísimos seguidores en las redes sociales, y como el otro día es el bully de los entrenamientos científicos, porque cuando alguien no lo entiende o cuando alguien lo llama al debate, Sí. lo patea Sí, o, sí. o le sale con alguna grosería, como te pasó contigo. Sí, bueno, no, lo que hace tiempo. Me da risa porque en estos días pasó algo bien cierto en un reel donde comentaba un entrenador que le parecía súper absurdo todo esto que ocurre con los estudios que estuvo. Nombró a Kassen Hamsen Ajá. y dijo, ¿cómo estuvieron 3 horas debatiendo por unas elevaciones? Laterales. No, estuvieron por unos shrugs. O sea, Imagínate los él trapecios. dijo, por un trapecio. ejercicio tan tonto como ese, ¿cómo debaten 3 horas? Es absurdo. Un ejercicio Fíjate, tan... Paul Carter es una de las personas que siempre se ha contradecido. Porque Sí. Paul Carter, cuando yo tuve la oportunidad de hacer un curso con Paul Carter, y cuando Paul Carter, yo lo conocí, él decía que el broad split era lo mejor para hipertrofia. Entrenar un músculo una vez por semana era lo mejor. Seguro va con las modas. Él depende de lo que esté de moda, es lo que él dice. Depende del paper y depende Depende del del paper. padrino que él tenga En ese momento. científico, porque en ese momento su padrino era Quash Era Kassen. Quash Kassen. Después Hasta que se pelearon Se y se pelearon. separaron. Entonces ahora su padrino es Chris Beardsley. Beardsley. Bueno, pero Entonces, expliquen un poco quiénes son ellos para que toda la gente Son- que está que no sabe quiénes son esa gente. Pero son autores, o sea, Sí, en el caso de Paul Carter es un bloguero, porque Sí. él no es ni es un siquiera divulgador de información él también. Él toda la vida se ha dedicado a Él generar- es bloguero, escribió para T-Nation, fue powerlifter, Para T-Nation. estuvo con la gente del IFTS, Exactamente. ciertamente tiene recorrido, fue muy amigo de Joe Miro y tiene un recorrido, pero él se va como adaptando a las modas y a lo que Bueno, van pero está diciendo. bien, porque al final lo que quiere es también, me imagino, hacer dinero, pues, como Sí, todo el mundo. claro, por supuesto. Lo que pasa es que se contradice. Exactamente, Yo por lo supuesto. menos siempre llevo el mismo, o sea, El mismo lineamiento. el mismo norte. Yo siempre digo lo mismo, pero no me contradigo. Lo único que tiene Ojo. un temperamento un poco Trent Royce. Ojo, no es que yo, por ejemplo, crea que todo lo que dice está mal o sí No. creo que es una persona súper pesada, pero es como te digo, hay cosas que tú dentro de la práctica lo puedes utilizar y hay otras que Es que yo creo que sencillamente hay que saber, o sea, lo más importante aquí es saber hasta qué punto la teoría se aplica en la práctica. O sea, hasta qué punto todo lo que dice la teoría es verdad cuando lo pasas a la práctica. Ujú. Porque eso también pasa no solo con el ejercicio, pasa con todo, con mecánica, ingeniería, o siempre hay una... O sea, la teoría está buenísima, pero en la práctica siempre pasa otra cosa. Sí, 100%. Sí, y Entonces, pero una cosa yo quiero ver rápido. En la mayoría, claro, hay gente que tiene muchos conocimientos que de verdad sí sabe, pero la mayoría de ahorita los expertos en biomecánica que sale uno distinto cada día, ¿qué tienen en común todos ellos? Por lo menos esto que me he fijado yo. Y la gente me critica porque, bueno, no todo el mundo tiene que estar fuerte. bueno, Pero la mayoría de todos estos expertos en biomecánica te explican cómo hacer el mejor curl de bíceps, o sea, que es, no, o sea, 100% perfecto. Entonces, cuando yo le veo los bíceps, no tienen bíceps. Entonces, ahora, sí. cuando tú les dices algo, ellos te dicen, no, pero es que a mí no me interesa ponerme más fuerte. A mí- Bueno, yo todavía no conozco a nadie que haga ejercicio que no quiera
ponerse más fuerte y ganar músculo. O sea, Claro, así mismo. es como si, ¿me entiendes? Entonces, ellos saben tanto, te dicen lo perfecto que es el movimiento, cómo hacerlo perfecto, pero no lo aplican en ellos mismos o no les funciona. Y aquí es donde yo sé lo que van a decir muchos cuando vean este podcast, van a pensar o van a escribir como hicieron en... ¿Qué? ¿Que usamos esteroides? ¿Que dan Bueno, pero esteroides? es que los fármacos, mira, aquí hace 25, 30 años cuando yo empecé en esto, había gente que entrenaba muy duro y no usaba fármacos y había gente que estaba dura. Tengo amigos que nunca los usaron realmente y estaban duros. Pero hoy en día se enfocan tanto en hacer todo tan perfecto que se les olvida realmente, primero, lo más básico. Ya tú, entonces, si vas a hacer un overhead press con barra, es un ejercicio de fatiga. Si, Pero es que es la ¿cuánta- intensidad. cuánta- Ellos nunca llegan a la intensidad adecuada para generar Ahora, hipertrofia. O tienen una pobre selección de ejercicios. Claro, También. claro, básicamente. Porque, por ejemplo, en el caso de, vamos a poner los que son naturales, a mi forma de ver, y yo comparto esto también desde un punto de vista anecdótico, o sea, los mejores competidores naturales siempre vienen de una base de fuerza y de powerlifting. Eric que era lo Helms. que era lo que estábamos hablando. Eric Helms. O sea, entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que han dedicado bastante tiempo a ser fuertes en los básicos. Sí. Bueno, y claro. entrenan con muchísima intensidad. Sí. Los que estoy Pero, hablando de Dios, los pero mira, profesionales vamos, naturales. explica a la gente qué es intensidad, porque ellos ven el post del experto en biomecánica, ellos no tienen ni idea, cuando nosotros le decimos que sea más intenso, ¿intensidad cuánto? Ellos no tienen ni idea de qué es intensidad. Entonces explíquenselo como si fueran los libros esos que dicen... Intensidad como variable del entrenamiento. Está la intensidad percibida, que es lo que tú percibes como estar cerca del fallo o al fallo, que es buscar de perder la mayor cantidad de velocidad posible en una ejecución de forma involuntaria, y la intensidad de carga, que es colocarle más peso a la barra. Entonces, lo que yo he visto, mi observación con los que son atletas naturales, por lo menos de culturismo, es que son personas que son extremadamente fuertes y que su selección de ejercicios va más de la mano con ejercicios multiarticulares, incluso ejercicios que son libres. Entonces, claro, tú ves de repente a estos chamos que son creadores de contenido trabajando en guayitas. Aquí voy, como ponía yo creo que te lo mandé. Aquí estoy, RIR 0. RIR 0, En sí. una guaya, En o una sea, guaya. una guaya- Expliquen qué es RIR, O que sea, la gente lo- tampoco sabe, o qué es el RP. Entrenar como, o sea, estar cerca del fallo en una guaya. O RIR ¿no? es repeticiones en reserva. Que ahorita se abusa tanto de las repeticiones en reserva. Claro, pero la gente está tan enfocada Por el en tema dejar... de la fatiga. Sí, la Dime gente- tú qué fatiga te puede generar una guaya. Nada. Tú agarras, entonces ninguna. No, ninguna. Carlos, por Dios, tú te nada. recuperas. Tú puedes agarrar, hacer RIR 0. No se te aumenta ni- No te parcial. aumenta ni las pulsaciones, Claro, o sea... entonces, no, porque es que más allá de eso voy a generar una fatiga por iones de calcio y no me voy a recuperar de mi fatiga central. Todo lo que dicen textualmente sus papers, sus periódicos. papers. Claro, pero es que estás tan pendiente de los papers que terminas que no entrenas, No entrenas no como haces debe ser. nada. Estás tan pendiente de buscar la rutina perfecta rutina que no existe, perfecta, el que no cero haces nada. perfecto. Eso es como cuando estás en Netflix y empiezas a buscar la película que vas a ver y no, pero esta no, ¿eh? Y sigues buscando y terminas que no ves nada. Es como Ellos que están igualitos en los ejercicios. Una guaya, dime tú una guaya tú la harías a 4 repeticiones. Nunca. Sí, O absurdo. sea, una guaya, Sí, para que absurdo. todo el mundo sepa, una Absurdo. guaya es, por ejemplo, Las poleas, una extensión de freeze, tríceps aquí. Estable. O sea, eso a 4 repeticiones, es más, yo no tengo ni peso en la máquina. Si voy a hacer 4 repeticiones, Sí, no hago claro, nada. O sea, exactamente. Y para mí, en mi experiencia, los tríceps, los bíceps, yo prefiero trabajarlos de más de 10 reps, 10, Claro, 20 claro, reps. Es lo que estamos hablando del contexto depende de la selección de ejercicios. Ciertamente no es interesante de repente hacer un press de banca o una sentadilla libre más de 8 No, repeticiones. porque tendrías que usar, o sea, lo vas a volver más fatiga, casi sí. un ejercicio de cardio. Claro, Es una y fatiga. la fatiga que te va a generar. Y entonces sí, si en haces este eso caso- de primero, por ejemplo, yo te mando un set de 20 repeticiones de peso muerto y tú el resto del entrenamiento no vas a servir No para vas a nada porque el rendir, sistema claro. nervioso Sí, ya tu te lo sistema fundí. nervioso Te lo está fundiste. Entonces, fundido y claro, no te va a dar para más. Ese es el contexto que nosotros, sí, ciertamente, por decirte, un rango de repeticiones de 4, 8 repeticiones puede ser interesante en unas mancuernas pesadas, ir a 6, en un press de banca, en Press una de sentadilla hombro, libre, en un press de hombro libre. En un clean, Pero no tú de sé. verdad vas a hacer una guaya o unas Jamás. elevaciones laterales Nunca. a 4 repeticiones, a 5 Nunca. repeticiones. Entonces, esto va de la mano con la selección de ejercicio, ¿me entiendes? Y al final, los sistemas metabólicos, o sea, o la fatiga, tú eso lo puedes entrenar. Claro. Hay muchos Claro, casos claro. anecdóticos. Claro, siempre como te dicen, no, que los esteroides, que esto, que lo otro, pero tú ves en la práctica mucha gente que se ha logrado,
Tu entrenador, logran adaptarse. Claro. ¿Cómo son tus entrenamientos? No, mis entrenamientos logran son adaptarse. horribles. O sea, tú ves lo de Josh Bryan y tú dices, qué fatiga de calcio y qué frío. Nada, él no cree en nada de eso. Demonio, sino, exacto. Y tú tienes que ver, o sea, yo también creo que la gente tiene que ver, antes de tú ver biomecánica, estudios, tal, de quién es la gente más fuerte. Entonces ves quiénes son. Claro. Y ves cómo entrenan ellos. Sí. Entonces, yo no creo que los hombres más fuertes del mundo estén entrenando mal porque lo dice un biomecánico. O sea, ¿tú crees que si ellos tuvieran otra manera de entrenar más eficiente no lo hicieran? No, ya eso está probado, ya todo el mundo sabe cómo hacer. ¿Entiendes? Ya todo el mundo sabe qué hacer. Claro. Independientemente si están en esteroides o no, es la misma cosa. Sí, no, posiblemente para una población más, que está iniciando Y en el problema de la entrenamiento. mayoría de la gente, del usuario promedio de gimnasio, es que no importa el programa de entrenamiento que tengan, generalmente no mejoran. Es porque a ellos les falta intensidad. Les falta Sí, O intensidad, sea, ellos claro. vienen, para decirlo así más fácil, ellos vienen a pasear. Sí. Su entrenamiento no es un entrenamiento, es un paseo. O sea, ellos vienen a salir de lo que tienen que hacer para luego irse. Pero la intensidad en cada ejercicio no es suficiente. Sí. Entonces no importa. Y una ¿Qué le guaya mandes? no te va a generar intensidad. Ah, bueno, ¿qué prefiere hacer la gente, todo el mundo? ¿Qué prefiere tus clientes en averaje? Hay que obligarlos a hacer los ejercicios multiarticulares, los Claro, compuestos. Nadie claro. los quiere hacer. ¿Por qué Claro. nadie los quiere hacer? Claro, porque son los más demandantes. Exactamente. ¿Qué te gusta más hacer? Claro. ¿Tú prefieres hacer skull crushers con la barra Z o prefieres hacer tríceps en la polea? Claro, claro, claro. No, es Pero así. cada uno tiene su momento, igualito. Claro, pero así mismo. pero es la selección de ejercicios lo que te determina las ejercicio tiene repeticiones. Su contexto y su rango de repeticiones. Y otra cosa que también que yo creo que sin duda alguna la tensión o la tensión mecánica es la vía principal para generar hipertrofia, pero hay una parte que nosotros, que lo dice también mucho Brett Contreras, que es lo que es la parte psicológica del entrenamiento, ¿me entiendes? Entonces, un entrenamiento a nivel psicológico también está bien relacionado con lo que son las sensaciones de pompeo, de quemazón. Ciertamente tú no vas a dirigir tu entrenamiento Por a sensaciones. generar pompeo solamente, sí. pero no importa, por lo menos un finalizador de unas elevaciones Claro. laterales de 25 repeticiones. Esto está buenísimo. Sí. Eso es excelente. Es más, yo lo hago Te antes. quedas chévere. y Yo te por lo menos sientes voy a hacer bien. un press de hombros Coño. pesado y hago Sí. unas 30, 40 repeticiones de elevaciones laterales, nada más Sí. para calentar Sí, todo. sientes un buen todo. pump y Claro. eso no está mal. Entonces, ahí al contrario, ahí tú generas iones de calcio y te lleva a la otra. Pero por a la ejemplo, otra te esas fatiga cosas. y llegas más Pero cerca ves, al esos fallo por la detalles otra. así se aprenden en la En práctica, la práctica. no en la teoría. Claro, ¿Entiendes? O sea, 100%. por lo menos esas cositas, esas mañas, esas pequeñas mañas se aprenden es en la práctica, no en la teoría. Eso no te lo dice ningún libro, no te lo dice ninguna metodología. No, Tú y- de tanto probar, de tanto hacer, tú vas consiguiendo las maneras más eficientes de hacer cosas. Sí, ¿no? claro. Ahí hay muchos autores, por lo menos está Joe Miros, Bueno, pero John Meadows también tiene la práctica. O sea, mejor? No, por eso, pero ¿quién mejor? Qué lástima que ya no está en la industria, y bueno. Pero tú lees los programas de él, Creeping Dead o cualquier Sí. otro, y es impresionante porque Horrible. él, aparte de ser contest prep coach de bodybuilder, preparaba jugadores del NFL, preparaba jugadores de hockey, sabía del strength and condition y sabía de bodybuilding. No, y era un Y tipo un respetado dentro de tipo la muy industria. respetado en la comunidad porque él sabía su parte de ciencia, pero él ponía muchísimo en práctica en la práctica. y se guiaba, tuvo tantos clientes. Pero es que él, Luis Simon, ¿cómo que Luis Simon aprendió todo lo que hacía leyendo el carajo? ¿Cuántas cosas no inventó él mismo? Sí, poniéndolo en práctica y viendo qué pasaba, Claro, no solo de teoría. Y tomando en cuenta también cada cliente que él tenía, cada atleta, cada deportista, respetando también esa parte individual de cada uno de ellos. Claro. Y yo siempre lo daré como ejemplo porque el tipo sabe, tú a veces en los programas de él y tú dices, por lo menos él tiene la que él llamaba los split squad de la muerte, que es un drop set Sí. de de Bulgarian, Bulgarian. que es una cosa, yo lo hice Horrible. cuando competía en bodybuilder y eso es una cosa horrible. Ahí sí puedes irte a altas reps. Claro. Pero era parte de esas técnicas de intensidad que parten de unos principios, no fue algo que se inventó y ciertamente él muchísima información. Claro, pero es la unión de la teoría y la práctica, juntos. Y él- Solo teoría. Es más, yo prefiero, si tú me pones a escoger a mí, yo prefiero a alguien que sepa pura práctica que pura teoría. O sea, tengo que escoger uno de los dos. Prefiero al tipo que sabe pura práctica y que está fuerte, al que nada más sabe teoría y nunca ha pisado un gimnasio. Bueno, Yo. por ejemplo, el otro día le preguntaban a Paul Carter que una persona que estaba estancada, cómo podía salir de estancamiento. Y él decía que
o poniendo más peso o cambiando el perfil de resistencia de la máquina, que esas eran las únicas dos maneras de tú poder salir del estancamiento. Bueno, pero es que Entonces, básicamente es lo mismo, porque si cambia el perfil de resistencia de la máquina es como si estuvieras aumentando el peso. por- Más exacto, o menos, pues. O sea, exactamente, exacto. Entonces, lo que tenías era que esforzarte más. sí, no, pero fíjate lo que estábamos hablando. Entonces, las técnicas de pausa y descanso y de intensidad. Claro. ¿Dónde tú me dejas los clústeres? Según todas estas Bueno, personas, el clúster yo los tengo acá, ratico. claro, los clústeres son una Una técnica herramienta buena. perfecta Buenísima, una de mis y preferidas. durante muchísimos años han demostrado ser una herramienta perfecta para sacar el estancamiento, para generar fuerza, para generar hipertrofia, que al final la hipertrofia también te ayuda a generar fuerza. Entonces, Claro, es que mientras más sección ¿Cómo tú me vas transversal a tiene el decir? músculo, más Yo fuerte lo eres, uso por así teóricamente. mismo. muchísimo para Así los mismo. programas de ahorita del Jiu-Jitsu y el mismo Christian Thibodeau. Cualquier atleta de combate puede usar perfectamente una técnica de cluster Claro. y es ideal porque fuerza. No, y no solo, dependiendo Condición. del tiempo que Claro, dejes en el clúster, claro. te ayuda con el cardio Claro, también. Claro. exacto, eso te ayuda a entrenar todo lo que es tu Y o sea, un sistema- cardio distinto, tu porque sistema energético, tu es sistema distinto metabólico. correr 2 kilómetros a pasar 5 minutos haciendo jiu-jitsu. O sea, el cardio no es igual. Que tú me puedas correr los 2 kilómetros no quiere decir que me vas a aguantar el cardio de los 5 minutos de jiu-jitsu. Ujú. Tienes O sea, son dos distintos. Tienes que trabajar todos tus sistemas energéticos y a veces eso que tú dices, un paper te dice, pero tienes que ponerlo en práctica también. Claro, pero es que para mí leer un paper, si tú nunca lo has puesto en práctica, no me sirve de nada. Yo tengo una Porque teoría. tú no sabes si funciona, tú nada más leíste Bueno, algo, más nada. En los estudios científicos siempre hay cosas que no se toman en consideración, que es estatus nutricional, bueno, claro. que Bueno. todas estas cuestiones. Ya son otras horas variables de que- sueño. Horas de sueño, los sujetos, la mayoría son principiantes. Siempre son principiantes. Bueno, que ya ajá, 12 para que la gente semanas. sepa, cualquier estudio que tú hagas, o sea, una persona principiante quiere decir que nunca ha hecho ejercicio. Yo nada más lo mando a agacharse y pararse 20 veces por los primeros 5 responde días muy rápido. y ya van a tener mejoras porque vienes de no hacer nada. Claro. Y son El problema, estudios- yo creo que los estudios se deberían hacer con personas medianamente entrenadas. Sí, incluso a veces los estudios con personas que son entrenadas, tú ves que estudios realizados con personas entrenadas que tienen un promedio de 3 años de entrenamiento. Sí. Son prácticamente nuevos. Claro, que su press de banca es su peso. O sea, por decir, te pueden decir, Son muy pesa 100 bajos. kilos, pesa 100 kilos y hacen un press de banca con 100 kilos. O pesan 100 kilos y su sentadilla es de 100 kilos con un peso Sí, o sea, de 100 son kilos. números muy bajos. No, O sea, siguen deberían siendo haber personas estudios, claro, yo creo que desentrinadas, deberían haber estudios de atletas y de persona veraje. Claro. Y la persona veraje que nunca fuera principiante, tiene que ser alguien, o sea, habría que determinar qué es estar en forma y poner un mínimo. Pues. Ojo, ciertamente no todo el mundo en la sala de máquinas es un atleta, pero es lo No, que estamos sí, diciendo. claro. Pues, o sea, en el caso de muchos sujetos que tienen años de entrenamiento, posiblemente una técnica de intensidad o Sea una lo técnica de pausa y descanso sea la herramienta necesaria como para sacarlo del Estamos hablando de estancamiento. sujetos ya avanzados, personas avanzadas. Ajá, pero por porque- ejemplo, esto muchos lo han visto en los YouTube, porque todo el mundo ve YouTube. Si tú agarras el entrenamiento de un día cualquiera de un bodybuilder profesional, ¿cuántos de ellos no te tienen recorrido completo en los ejercicios? Te hacen los movimientos a media. ¿Y cómo están ellos? Con más músculo que cualquiera de nosotros. Ahora, todos van a decir, no, que los esteroides, ¿qué tal? Pero no. Todos usan esteroides y muy pocos llegan a estar así. Entonces, ¿tú crees que él no sabe que en el Gurdevis se tiene que estirar completo? Pero hay muchos factores, capaz tiene tanta masa muscular que simplemente no puede estirar completo. Sí. O ya tiene tanto músculo que así lo haga así, va a tener la misma ganancia que estirando completo. Tú los has visto todos. Ujú. Sí, bueno, en el ¿Cómo hacen las elevaciones laterales, los bodybuilders, los Se gigantescos? trabaja mucho también con ese POM, ¿no? Esa hipertrofia que, Bueno, pero que también... uno se acostumbra Pero, a hacer pero por ¿funciona o no sensaciones. funciona? Sí, bueno, Como todo tiene su momento. Todo, Los más sí. grandes siempre han buscado entrenar pesado y entrenar en tensión. pesado. Si tú ves, Es que- no sé, desde Franco Columbo, cómo entrenaba Franco Columbo. Pesado, hacía pura broma de Strongman y Powerlifting. Hacía Strongman, hacían Powerlifting. Es que el problema aquí es que la rueda, no puedes reinventar la rueda. Sí, ya eso todo es lo otro- que sabemos del eso es otra ejercicio cosa que sucede. está allá. Pero bueno, el punto realmente, para que los que nos están viendo entiendan, O sea, lo que están viendo es darle consejos cuando ven al experto en biomecánica diciendo, entonces el tipo llega al gimnasio y después no quiere ni moverse así para hacer un curl de bíceps porque el tipo de biomecánica dijo que Y a había veces- que quedarse en 90 grados perfecto y entonces... mire, como le respondí a alguien estos días que no, que sí, ciertamente
Mira, yo le dije, podemos pasar aquí debatiendo toda la mañana sobre biomecánica, la fuerza interna, que si el brazo de momento, y todo eso obviamente nos va a ayudar a nosotros a tener con nuestros clientes, pues, a orientarlos a ellos mejor. Y sí, hay que hacer que las personas entrenen lo mejor posible con buena técnica, pero eso tampoco quiere decir que tenemos que estar todo el tiempo buscando el cero perfecto, el ángulo perfecto. Y alguien me decía, no, pero es que sin la mecánica, sin la biomecánica, no se progresa. Ya va. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Por ejemplo, una cosa fuera de esto. ¿Biomecánica qué es? Biomecánica es física. Los brazos de momento, todo eso es física. Entonces, ¿quién sabe más de física? Te pongo un ejemplo. ¿Un ingeniero o un tipo de biomecánica? Te aseguro que el ingeniero lo estudia mucho más a fondo, los brazos, los momentos, todo. Sí, Entonces, ¿eso quiere decir que el ingeniero sabe exactamente cómo hacer ejercicio? No, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, la teoría llega hasta cierto punto. Hay una referencia que siempre... Es que la crítica de repente no es a la biomecánica No, como es que tal. la biomecánica está bien. Está Lo que perfecto. la crítica yo creo que es hacia a los que se están aprovechando ahorita de la biomecánica como excusa para no esforzarte en el gimnasio. o algo para así. hacer que sus clientes les compren su método. Exactamente. Su método. Ese es el punto de todo esto. Su método perfecto de entrenamiento. No, y otra cosa, la biomecánica no es una excusa para tú no esforzarte Para en no el esforzarte, gimnasio. y- Porque entonces viene gente, voy a hacer deadlift. Ay, sentí que me doblé un poquito. Ya. No voy a hacer más porque ya el peso no Sí. me da la técnica perfecta. Entonces, esa persona generalmente no va a mejorar su deadlift. Sí. No va a haber riesgo, o sea, tú tienes que arriesgar un poquito para ganar también. O sea, ese nunca se va a esforzar lo suficiente y su deadlift se va a quedar por decirte en 100 kilos. Los próximos 5 años van a seguir siendo 100 kilos porque él siente que como el biomecánico dijo que si él doblaba un poquito, los hombros se le iban hacia adelante y el ángulo no estaba perfecto, no podía hacer el ejercicio. Sí, Entonces ya no lo hace. Hace un par de semanas hablaba con un amigo y los taxistas fueron dominicanos. Tú debes conocer uno de ellos y ellos tienen siempre como referencia máxima a Charles Poliquin. Ujú. Bueno, está bien, ese sabe muchísimo, está Charles perfecto. Poliquin fue un pionero realmente, tanto preparando atletas olímpicos, más de 600 atletas olímpicos, pero también tenía muchísima práctica y Ujú. teoría Sí. en bodybuilding. Sí. Entonces, Los principios de Poliquin es puro Los bodybuilding. principios de Charles Poliquin, ese es un libro básico. Bueno, pero seguramente aquí- muchos de estos nuevos Bueno, no se saben ni quién imaginan, es. Ni saben quién es. Pero ahora caemos en otra cosa que es lo mismo aquí. Mucha gente cuando yo pongo un post me dice, pero el entrenador de fútbol del Madrid o no sé de dónde, carajo, no fue futbolista y él dirige el equipo. Es que hay diferencias entre un técnico que no le va a enseñar a esos jugadores a jugar fútbol porque ya otra persona se No los sé enseñó. cuántos entrenadores tiene un equipo de fútbol. Yo, de verdad. No, yo no tengo ni idea, pero ya ellos me lo muestran en los Tampoco. comentarios y yo digo. Sí, pusieron Entonces, un ejemplo muy... o por lo menos que me dicen, el entrenador de Sibomb, él no ha ganado nada. Y yo, bueno, se ve que tú ni siquiera sabes quién es porque él era un físico-culturista. Él fue fisicoculturista. Y toda la experiencia que tiene y lo que sabe que Ya hacer, él probó él todo. ganó la experiencia, claro. Ya él probó ¿Por todo qué? eso. Porque hacía eso. Entonces hay que diferenciar lo que es alguien que sabe pura teoría a alguien que la practica. Y el que sabe pura teoría generalmente no te va a enseñar muy bien cómo entrenar a menos que él mismo la haya puesto en práctica. Entonces hay diferencias entre ser es que no sé cómo decirlo, entre ser un técnico o un director a ser un entrenador. No, un strength coach, sí, simplemente. Generalmente el strong coach ha tenido la experiencia y ha practicado todo lo que te va a enseñar. Toda la teoría del strength coach, todo lo que haya, sea de... Porque, por ejemplo, Raúl, en el colegio, tú tenías una clase de matemática. ¿Qué pasaba cuando el profesor de matemática te hacía el ejercicio él explicándotelo? Y él lo iba haciendo en la pizarra. Todos lo entendían, ¿verdad? Tú decías, coño, esto está facilísimo. Ahora, ¿qué pasaba cuando llegabas a tu casa y tú te ponías a resolver otro ejercicio sin el profesor? Claro. Pelabas bola pareja. Lo mismo te va a pasar. Si tú te leíste en un libro cómo hacer peso muerto, pero nunca lo has hecho, y llega una persona y te dice, enséñame a hacer peso muerto en el gimnasio, no tienes ni idea de cómo hacerlo, aunque te sepas toda la teoría. Y eso aplica para muchas cosas. Sí, y en los gimnasios dentro de... Que eso es lo que yo peleo con los expertos en biomecánica. Muchos, hay unos que sí tienen razón, pero hay otros que jamás en su vida lo han llevado a la práctica. Entonces, es muy difícil que sepas enseñarlo. Claro. El punto es que también a veces corregir ejercicios como el deadlift o un squat va más allá simplemente de la teoría. Tú tienes que ver la movilidad de la persona. No, y tú tienes ves que tener está fallando. experiencia. Capaz si ya tú enseñaste a 100 personas a hacerlo, tú más o menos Claro. ves similitudes entre una persona y otra. Ah, mira, este
Lo que pasa es que este hace como el otro que yo entrené, que dispara primero la cadera antes de subir la espalda. Mira, hay algo no sé que los qué libros cosa, no te van a etcétera. dar que se llama el ojo. El ojo clínico, Eso es- eso no te lo da. eso es Bueno, lo más difícil. dentro de los principios del entrenamiento está el Libro. principio de la demostración visual y quiere decir que el coach está en el deber de poder demostrarle al entrenado Lo que hay que cómo se hace. Las pistas del entrenamiento, eso está contemplado entre los principios del entrenamiento. Las pistas, los que son cómo poner los pies, cómo hacer, todas las pistas que tú necesitas al momento de hacer un ejercicio que al final no son tan difíciles, pero sí tienen cierta Claro, maña, tienen requieren de cierta- práctica. de Y la única Requieren de práctica. manera de darte cuenta de las mañas es que tú lo hayas Claro. practicado y que te haya pasado a ti. Claro, y eso es así. El principio de la demostración visual, el entrenador se tiene que hacer, o tienes, en el caso por decirte como en el karate, tienen un senpai. Vamos a suponer que el sensei ya es un señor Sí, ya es antiguo. mayor, ya. Y él dice, vamos a lanzar la patada tal, de forma tal. El senpai va y lo hace y lo enseña y lo demuestra. Pero ese sensei la hizo en su momento. Claro, por millones de supuesto, veces. por supuesto. Si no tienes el senpai, si no mínimo, deberías de tener tú a la mano, que nadie lo hace, videos explicativos. Mira, Que este nadie es el lo hace. video, como lo vas a hacer con todas las pistas, Bueno, repítelo, mismo te caso, grábate. haciendo un paréntesis en el jiu-jitsu, ahora que lo practico hace ya un tiempo. Ahora, si tú te El lees todo, sensei- si tú te lees todo Ahora, lo de Jiu-Jitsu, te lo lees y lo si ves. yo me leo todo y no lo pongo en práctica. Estás fregado, no ningún sabes hacer sensei nada. que ha practicado un de la arriba 600, 800 veces en un mes. Te lo va a enseñar mucho me más lo fácil va a de lo que lo usar puedes mucho enseñar más tú. fácil. Entonces, a veces Claro. hay cosas que el ojo y la práctica son lo fundamental. Y sí, el libro está muy bien y todos leemos y a diario nos enfocamos en aprender No, más. sí, y cuando nosotros decimos experto en biomecánica, es una forma también de llamar a este Es una grupo de forma personas. referirnos Porque la biomecánica al de grupo verdad. al grupo de influencers que Sí, están con de esa creadores moda de ahorita, contenido, de porque- creadores de contenido. Porque no es la biomecánica, nosotros no estamos tratando la de promover. biomecánica está perfecta, Claro. tiene que existir. No Ahora el estamos problema es tratando de quién- promover la desinformación ni nada, ni mucho menos, al contrario. O sea, Raúl es un tipo que siempre está compartiendo evidencia. A mí, la verdad, me gusta aprender lo que estábamos hablando ahorita. Y lo bueno es que aquí tenemos 3 puntos de vista, porque Sí. Raúl y Guillermo son muchísimo más científicos que Claro, yo. a mí me gusta aprender por lo que estábamos hablando ahorita, es como digo, yo creo que todo al final es parte de una moda. Chris Bertzley es un fisiólogo, Sí. es un excelente fisiólogo y él de verdad, o sea, yo no me atrevo a decir que lo que dice es malo o está errado, comparte una información que es brutal. Sin embargo, a mi forma de ver, esto se tiene que traspolar, o sea, tú lo tienes que llevar saber llevarlo a la práctica, porque si no te vas a terminar más confundido que lo que vas a aprender. Exactamente. Parte de lo del culto de las 4 a las 8 repeticiones viene por la evidencia que está compartiendo Estudios. Chris Bertzley. Estudios y muchas Y veces ni estudios siquiera que- son y estudios, que sino debe son ser en personas artículos. no entrenadas. No, y a veces sí, pero es lo que te digo. O sea, tú no lo puedes llevar, hay todo un contexto dentro del entrenamiento, porque es lo que estábamos hablando, está la selección de ejercicios, esto, lo otro. O sea, por un lado tienes a este divulgador de ciencia, que es un fisiólogo, que te habla del rango de 4 a 8, pero por otro lado tienes a Schoenfield, a Knuckles, a James Krieger, Contreras, que es un monstruo. Contreras, que te hablan de que tú puedes conseguir hipertrofia siempre y cuando le llegues al fago de un rango de 5 a 30. Tienes por un lado, como digo, la gente, porque es que se volvió un culto, de verse que te dice que no, 3 series son suficientes por grupo muscular para tú generar hipertrofia y repartidas más en una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Claro, pero tanta información, la gente se vuelve loca. Claro, dice, te no sé empiezas si a hace confundir, empiezan a y hacer entonces no cosas hacen que nada. no Te progresa. confunde. Pero ahora, si tú Entonces, tienes, ¿qué es lo lógico? Si tú tienes mucha información, ¿cómo es la manera más fácil de tú saber cuál es la más eficiente? Haciéndolo. claro. Haciendo todas y ves cuál funciona mejor. Claro, ¿ya? no, y exacto, y llevándolo a la práctica. Al final es como te digo, o sea, nosotros no es que estemos en contra de que se divulgue la información, ciencia y ¿no? no queremos Claro. aprender y no, porque es que nosotros decimos esto porque, claro, no nos interesa. No, claro que nos interesa. Sin embargo, nosotros como entrenadores, yo como entrenador, estoy demasiado consciente de que eso, por ejemplo, el movimiento del culto de las 4 8 repeticiones te dice que el deload no existe, que no sirve, un deload. Imagínate. Si no ¿Qué te está existe- diciendo a ti una persona que te hace lo que le está Que- faltando intensidad al Que no entrenamiento, entrena lo hermano? suficientemente duro. O sea, Es lo que te iba a está decir, faltando, si date te dice castigo. que no hay- Mira, que si no hace yo falta no hago por deload, intensidad. sería una lesión constante. Claro, entonces, no, porque entonces, claro, es que tú llevas, si entrenaras RIR 1, RIR 2, porque los iones de calcio y todo. Entonces, coño, hermano, o sea,
ciertamente, tal vez para un novato, o para una persona, como yo se lo dije una vez, una persona que entrena para hipertrofia, no necesite, como No. por decirte, un deload, pero tú le puedes hacer un deload Pero- psicológico. pero también ¿Cómo sí- te sientes hoy? Mira, bájale la pela esta Exacto. semana, porque te puede llegar un día, brother, estoy fundido. O no dormiste, o... Claro. O sencillamente. Pero es que bueno, para eso está el RPE. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe Claro. usar. La Porque tú percepción te del agarras esfuerzo. del RPE para... A ver, mucha gente lo usa como excusa para no esforzarte. Claro. ¿Entiendes? Bueno, igual que Mira, el- y otra diferencia grandísima. No es lo mismo tú entrenar o tú ser coach de alguien que ya es pro a alguien que no sabe nada. O sea, tú puedes ser un entrenador sin experiencia, que nada más tienes pura experiencia teórica, y te llega un carajo que ya es pro, que es el mejor del mundo, te va a ser muy fácil entrenarlo, porque él ya sabe todo. Tú nada más vas a corregir mínimos detalles teóricos Claro. sin experiencia, pero es porque él ya hizo todo, ya sabe todo. O sea, no es lo mismo que te den a Messi, ya así como es ahorita, a que te den un chamo que no sabe ni patear el balón. Claro. ¿Cuál es más fácil de entrenar? Eso también pasa. Claro. Entonces mucha gente capaz, qué sé yo, capaz viene un entrenador nuevo y agarra al Madrid y el tipo gana, y general, puede ser que no es porque el entrenador sea bueno, sino porque es el Madrid, el equipo ya está armado, está todo listo. ¿Me explico? Sí. Entonces esa es una diferencia, es mucho más fácil. O sea, no es lo mismo entrenar a alguien pro que a alguien que es principiante. Sí, en, exacto. en el culturismo, en el bodybuilding natural, Nati, como le llamo yo, hay muy buena información que para mí lo hace muy bien ese tipo de información que él divulga. Eso sí sabe, eso sí realmente sabe ¿Quién? lo que poner en práctica, que es Amoroso, Ah. de la Escuela de Culturismo Natural. Sí. Yo lo doy como referencia porque ciertamente el Bueno, tipo machaca. Sí. Pero y al final, ¿cuál es la diferencia entre un culturista natural y uno? Que uno se recupera más rápido del otro, más o menos, aguanta más volumen de entrenamiento. O uno se tiene que esforzar más que el otro porque no tiene los anabólicos. Bueno, fíjate que este muchacho dice algo que es burda interesante y es que el entrenamiento de una persona lateral debería ser bastante intenso y bastante breve En más, comparación con el... sí, y menos frecuente. Bueno, porque se recupera más lento. Se recuperan más lento y tienen que apuntar mucho la intensidad, Sí. que es lo que yo veo a veces de mucha Porque tú gente. puedes, si usas muchos esteroides anabólicos, tú puedes salirte con la tuya de no aplicar tanta intensidad y crecer igualito. Sí, bueno, es que Pero ese, bueno, ese es otro tema. el Pero fármaco siempre te va a dar el plus en recuperación y sí, vas a entrenar más fuerte porque obviamente te Pero vas bueno, a vamos sentir a irnos, que yo sé que si no vamos a ir de ese tema. Sí. Entonces, en resumen, nosotros con los biomecánicos, que le decimos así a los divulgadores, a los creadores Creadores de de contenido, o sea, al muchachito, al niño que tiene 19 años y como que se acaba de graduar de biomecánica, cree que ya sabe todo en el universo. No, hizo un curso realmente. Bueno, o online, hizo un curso, ni siquiera, entonces está divulgando información por ahí que él no sabe. Y sigue a Jeffrey Parr desde Ah, hace eso. 2 años. Ahora, por ejemplo, yo no sé qué Entonces- piensan ustedes, pero Carlos Beck y yo me guío mucho, no solo por lo visual, porque lo visual a veces no tiene nada que ver, o sea, cómo tú te veas, pero yo me guío es por lo que haces. O sea, Sí. si yo veo a una persona y él me dice que es un genio, que sabe toda la teoría del mundo, y veo que él hace deadlift, pero veo que su peso muerto en sus 10 años de entrenamiento no ha pasado de 180 kilos, yo realmente, lo que tú digas, no me interesa en lo más mínimo, porque debe ser que algo estás haciendo mal. Ujú. Es como decirte, que yo pongo el ejemplo siempre, un tipo que te va a dar los mejores consejos para ser millonario y el tipo no tiene plata. Algo raro siempre está ahí. O sea, Sí, claro, es generalmente, si tu pasión es la biomecánica y entrenar, tú tratas de entrenar lo mejor posible, ser lo más fuerte posible, ser lo más atlético posible, lo que sea. Entonces, si eso no te está funcionando, o sea, si tú no puedes aplicar tus conocimientos en ti mismo, ¿cómo los vas a aplicar en otra persona? O sea, ¿cómo tú me vas a enseñar a mí a ser más fuerte si eres débil? ¿Qué es lo que tú me estabas diciendo el otro día? Si tú vas a vender algo, o sea, si tú vas a vender fuerza, tienes que ser fuerte. Si tú vas a vender belleza, tienes que ser bello. O sea, si tú vas a lo que sea que vayas a vender, Sí. tienes que ponerlo en práctica tú. A eso pienso yo. No Sí, sé qué no. opinan ustedes. Claro, Sí. mira, fíjate, Mark Rippetoe dice que es el creador, el CEO, el dueño, como quieran decirle, de Star Strength, que está en Texas. Ujú. Es un tipo muy básico. Él fue uno de los primeros Ese es el mejor, ese me encanta. en graduarse de la National Strength. Fue uno de los primeros strength coach cuando la National se estableció en Estados Unidos. Y él dice, mira,
Para la mayoría de la población que va al gimnasio está bien con sudar un poco, hacer un par de curls de bíceps, que ellos se sientan que sudaron, hicieron unos abdominales. Para la gran mayoría de la población, ellos creen que eso está bien y se les respeta. No pasa nada. Pero cuando realmente tú quieres ver resultados, tú tienes que entender que tu programa de entrenamiento no puede ser eso. Tú tienes que sentir esfuerzo, Fatiga. tienes que tu sistema nervioso central, tienes que llevarlo a que él conozca esa fatiga, eso te va a hacer más fuerte también. Eso se entrena. Claro, eso lo tienes que entrenar. Tú para ser una persona fuerte, funcional, a lo que le encanta usar esa fucking palabra, Que no saben ni qué es. tu sistema nervioso central tiene que estar fuerte. Es que tú eres tan también. fuerte como tu sistema Tú tienes nervioso. que entrenar con una intensidad. Y eso, mira, hasta la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. Tienes que tener una intensidad media moderada, acorde a tu objetivo. El problema es saber cuál es esa y intensidad esa dosis, media moderada. Y esa dosis también, como tú, como tu entrenador, no te lo va a enseñar la teoría de un libro. Eso tú lo vas a practicar con tus clientes, con cada cliente. Pero lo que dice Mark Y es Ripper, el ojo, lo que tú decías. Tú claro, tienes que es el saber ojo. cuando tu cliente, que ya lo conoces, cuando él ¿Cuál- de verdad cuándo- está llegando cuánto puede a la dar? intensidad que es y cuánto puede dar y cuándo no. ¿cuánto puede dar? Y aquí es donde lo que Guillermo dijo, es absurdo que si tú tienes un mesociclo, tú tienes a tu cliente, ya sea remoto, o sea uno a uno, ya lo conoces y lo llevas y lo estás logrando llevar a esas adaptaciones, que es lo que realmente al final se busca con el entrenamiento. Es absurdo que tú no digas que esa persona vaya a tener un deload week, una semana ¿sabes? De recovery, entre comillas. Porque si no sé quién, tú dices que el culto de los 4 al 8 son de 4 a 8 son los que Bueno, dicen porque que me no imagino que él dice que si estás No entrenando necesitas un deload, a la no necesitas intensidad hacer perfecta, bulking, no o sea, si tú necesitas... estás a la intensidad perfecta, Entonces te entonces recuperas no, perfecto entonces yo también. quisiera saber bajo qué intensidad ellos planifican hacen sus programaciones, porque es absurdo. Si realmente tú tienes un cliente y lo estás llevando a un nivel de adaptación que es el óptimo y no le tienes un deload week, pues deja mucho que decir. O Sí. capaz, como hacemos aquí en Silverback, yo mando a todos los clientes que muchos empiezan así. Todos los programas aquí son de 4 días. Tú entrenas lunes, martes, miércoles, descansas el jueves, luego entrenas el viernes. Eso le funciona al 99% de las personas. ¿Por qué? Y cuando me piden el programa de 5 días, quieren echar para atrás porque no se recuperan y se sienten muy cansados. Si tu programación está bien, si tú de verdad tienes una intensidad, la intensidad correcta, estás llegando a la fatiga, entrenar 4 días a la semana es más que suficiente y es mucho más eficiente que entrenar 5, 6 o 7 días. Yo no puedo entrenar sino 3 ya. Pero porque tú sabes llegar a tu intensidad. Claro, Pero claro. hay personas, la mayoría de las personas, si tú puedes entrenar 6 días a la semana o 5, quiere decir, puede ser o que seas extremadamente pro y te recuperas muchísimo y tú pero eso duermes no es. perfecto, comes perfecto, todo y tienes muchísimos años Sí, pero entrenando y sí, ni sí, siquiera. sin embargo. Pero eso lo que quiere decir es que tú todos los días, o sea, que tu entrenamiento la intensidad no es la adecuada. E igualmente, si practicas algún deporte, sea Si practican un deporte wrestling, además, jiu-jitsu, si juegan pádel, rugby, practican jiu-jitsu, lo que sea, tú Tú- entrenando 3 días a la semana a la fuerza, más que suficiente. es suficiente y lo demás, pues bueno, lo vas a hacer en la cancha, pues la habilidad que desarrolles. Lo vas a Miren, hacer y en- ahorita ya que nos vamos a acercar al final, que esto es como un bono. Aquí. Es un bono de Mira, este episodio. voy a- Bueno, voy a- vamos, Raúl, dime. Voy ajá, a dime. cerrar con Dilo. este tweet que puso Sconfield hace un par de días. Brett Sconfield, para que no lo saben, pues eso es real, eso realmente sí se llama un divulgador de información, porque Sconfield es un tipo que está desde hace ya un par de décadas. Analizando estudios. a Y ver. está metido, tiene su propio centro de entrenamiento donde pues... Bien, y importante, antes de que siga ahorita, pero antes de que diga, una cosa es leerte el estudio y otra vez es saber interpretarlo y usarlo. Eso Sí, es totalmente que es lo que distinto. generalmente pasa hoy en día, que muchos interpretan los estudios a su conveniencia para venderte algo. Pues. Entonces, él puso un tweet muy interesante que dice aquí, un programa de entrenamiento de resistencia básico y con una dosis mínima suele ser todo lo que se necesita, o suele ser todo lo que necesita la mayoría de las personas para ganar algo de fuerza, la población en general, me refiero. En cambio, y él lo recalca acá, si tu objetivo es optimizar esas adaptaciones o las adaptaciones musculares, los matices son cada vez más importantes. Él hace alusión acá en este tuit a la intensidad bien aplicada.
Entonces, ¿Cuándo sí, cuándo no y dónde y con qué ejercicio? realmente el punto es ese, saber en qué momento y con qué cliente y cómo lo vas a aplicar y no simplemente limitarte a lo que dijo un paper. Exactamente. Bueno, con esto, como estaba diciendo, voy a dejarle aquí un bono, que esto siempre, a que no saben de qué es el bono. Te voy a preguntar primero a ustedes. Guillermo, ¿para qué sirven los burpees? ¿Los meterías por sí solos? ¿Para qué carajo haría yo burpees? ¿Son eficientes? ¿Qué cualidad mejoran? ¿Qué hago yo con los burpees? Por favor, para que la gente por fin lo... El burpee por sí solo, ¿para qué? No, a mí la verdad, lo que único que sirve es a mi forma de ver, para divertirte y para cansarte. Sí, exactamente. Cansarte sin sentido, o sea, Sí. tener un gasto energético que no te va a traer Sí. nada. Ojo, estamos hablando en un contexto también de la mayoría de la población. Pues Ajá. que yo he visto eso en redes y es una locura. Personas que llegan de cero Hace burpee. a hacer burpee. O sea, Pero dime no- tú qué beneficio te trae sí. un burpee. En un contexto de la persona, el 99% de las personas que asisten a un gimnasio comercial, Los burpees le van a traer algo los bueno. burpees primero tienen que fortalecer la cadena posterior y te ponen a hacer burpees y entrada. Y es lo peor te que vas puedes a hacer. fundir. Ahora tú me dices, una persona, un atleta ya. Que lo puedes hacer como que un lo complemento puedes para hacer como algo. Un complemento. Bueno. O para elevar un poquito tu heart rate si vas a entrar a un combate. Puede tener sentido. Pero Ahora, la mayoría de la población. que está O en sea, un para gimnasio ti, comercial, persona que estás viendo esto, que tú vas al gimnasio y lo que te importa es verte bien en la playa, o te importa ponerte más fuerte, o te importa ser más funcional porque te encanta la palabra, hacer burpees no sirve Sí. para nada. Si haces muchos burpees, ¿para qué te va a servir? Para que seas bueno haciendo Haciendo burpees. burpee. ¿Te va a mejorar tu velocidad? Hay alguien que respondió en días No. pasados que no, ¿Qué? que los burpees te mejoran en los cambios de dirección. ¿Cambios de dirección de ¿A qué? dónde? ¿En dónde? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Pero si tú en el burpee no cambias de Mira, dirección para ningún lado. hay miles de mejores ideas De de todo, entrenar pero es que hacer los burpees. Yo me acuerdo cuando tú Carry, subiste ese post. transporta carga. Sí, cuando tú supiste ese post hablando de los burpees, entonces la gente hablaba de que, primero, cuando te vas a los strength coach más duros que hay, no vas a conseguir A mí ninguno. nunca me han mandado a hacer burpee. No vas a conseguir nunca Ni ninguno Mike que... Boyle no, hace un burpee. no, Eso ninguno, que hace ninguno. un- O sea, de verdad que... Pero es que la ciencia, o sea, tú hacer un burpee, si yo estoy en forma, cuando tú me pides hacer un burpee, lo hago sin ningún problema. O sea, es algo como caminar. Sí. ¿Entiendes? No tiene sentido alguno. Eso viene de las Fuerzas Armadas, porque es una forma pero de eso hacer era como penitencia. tortura, eso claro, era una penitencia. es como una forma de penitencia y obviamente también se popularizó mucho más con lo Claro, que pero es se los CrossFit. ardieron los crofiteros. Parece que yo les hubiera dicho que y yo nunca Bueno, nombré ni al pero- crossfit. Yo dije, los burpees son ineficientes. Sí. ¿Qué Estamos significa? hablando de entrenamiento. Claro, ¿qué significa? Estamos hablando de Pero la ¿qué habilidad significa si algo es ineficiente? Que tienes muchas otras opciones Claro, tienes que muchas son otras mucho más opciones. eficientes. Entonces, yo pregunto, ¿el burpee te va a mejorar tu velocidad? No hace. ¿Te va a mejorar tu fuerza? El burpee sirve para los que hacen CrossFit porque es parte de su boot. Claro, y tiene hacer- sentido en ese contexto, que es lo que la gente no entiende. Pero Todo en tiene ese un contexto, ellos lo que quieren es que llegues al otro ejercicio extremadamente extremadamente cansado. claro, claro. Pero entonces no logran entender y no logran separar las cosas. Y no sé por qué se sienten ofendidos. Pero esto yo iba contra el típico entrenamiento funcional en Claro, pero es en que el pendejo en- salón sin nada, que te mandan a hacer 200 burpees y variaciones. ¿Eso sirve de algo? Pero- ¿Estamos ayudando a alguien? Es que lo que va a servir es para lesionarte, porque si tu cintura escapular es débil, si tus glúteos Si tú son no tienes débiles, cadena, es más, no puedes ni entrenar la cadena posterior. si tú- Sí, no, si- al final es un ejercicio, no es una forma de entrenamiento. O sea, eso es. Y es así de sencillo. Alguien decía también que no hay evidencia anecdótica, por lo menos de parte del 99% de los strength coach que yo he podido leer, jamás Yo nunca he visto ninguno jamás. que me haga burpee. No, jamás, de verdad. O sea, estamos hablando de strength coach de altísimo nivel. Serio, alto Y nivel. No hay tampoco un estudio científico que hable de tal cosa como la gente decía, es que hay evidencia científica, eso es mentira. Yo me puse a investigar y la evidencia científica que hay es con referencia al entrenamiento de alta intensidad, HIIT. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los HIIT, posiblemente de los protocolos del HIIT en intervalos o en circuitos, esté agregado el burpee. Y la mayoría, yo también me puse, bueno, ya tenía algunos allí, la mayoría de esos ensayos, de esos estudios que hicieron, fueron en algunas universidades ya con atletas, fueron preparadoras, seleccionaron un grupo de atletas femeninos, otro grupo masculino,
Son atletas de Pero al final diferentes los disciplinas. beneficios es del protocolo como Claro, tal. del protocolo, no del del ejercicio, burpee. no del burpee. El burpee es como Claro. algo que está ahí, o sea, Claro. como sale en una comida. o sea, Claro, Claro, me da risa exactamente. ahora que con ChatGPT, ahora todo el mundo es experto. Beneficios del burpee. No, a mí como- me decían, el burpee fue en 1930, y yo sé. Entonces otro me dijo que cuando tú haces burpee activas cuádriceps femorales, pecho. Yo le dije, bueno, también, y cada vez que yo camino, activo Claro. femoral, cuádriceps y todo eso. Pantorrillas, cuando Y entonces, subo la escalera, eso subo la quiere decir que pantorrilla. cada vez que tú caminas, ya no te hace falta ir al gimnasio solo porque puedes caminar. No. O sea, Es increíble, de verdad, que la y gente- además, lo que tenían en común todos los que estuvieron Y no es- de acuerdo con los burpees es que ninguno de ellos parece que en su vida vieron la parte de adentro de un gimnasio. De mucha casualidad, no creo que sea, ¿verdad? Pero entonces me decían, tú puedes hacer burpees. Y yo, hermano, puedo hacer los burpees que me dé la gana. Lo que pasa es que soy inteligente y decido no gastar mi energía Bueno, eso en es algo que no es no nada me va a hacer malo. nada. Si, bueno, si la gente quiere hacer... Bueno, si lo quieres hacer, haz lo si que a la tú gente quieras. le fascina hacer, que estoy vomitando. Pero eso no deja de ser, o sea, eso no se escapa de la realidad. El burpee es un movimiento Claro. ineficiente. Sí, Y la eficiencia como tal, como lo digo, no hay evidencia. La eficiencia como tal que hay No, que lo es... hacen los Navy SEALs. Yo Eso les es pregunto una- a ustedes, porque ustedes, mira, yo conozco por lo menos 20 Navy SEALs, porque he competido contra ellos. ¿Cuántos conoces tú? Y ninguno de ellos hace burpee. Las competencias y si lo hace, es como castigo. no, sí, como es castigo. y si lo una hace como parte penitencia. de, ajá, Para sacarle la Y la chicha. competencia que yo digo con todos los operadores, fuerzas especiales, Navy SEAL, Boina Verde, ninguno de los ejercicios fue burpees. Ninguno. Pero entonces, que los Navy SEAL, yo quiero saber qué me comentó de los Navy SEAL. ¿Cuántos Navy SEAL conoces tú? Sí, Pero bueno, en resumen, este era el bono. sí, sí. O sea, del 1 al 10, hay que hacer burpees, yo te diría -2. Sí, no, hay... los que hacen CrossFit hagan las burpees que quieran. Ahora, si tú quieres estar Pero fuerte, es que ya el CrossFit es un desorden completo, puedes hacer lo que te dé la gana igualito. Si caminas de mano, ¿para qué? Sin nada. Sí, exacto. ¿Hacemos burpees o no hacemos burpees? -2 también. -2, o sea, 0. Es más, si no Menos los dos. ves... No, ojo, es no como, vale. yo estoy dando una opinión como entrenador. Lo volvemos a decir, hay miles de cosas que tú puedes hacer, incluso bodyweight, más eficientes que hacer Es que alguien me burpee. decía, no, que haces squat. Yo, ¿sabes qué es mucho mejor para hacer squat? Que hagas que hagas squat. Sí, Sin claro. los burpees, solo que hagas el squat. y Claro, ya, más nada. exacto. O que hagas push-up. No, Ajá, porque push-up me es lo que decían, te no, iba a pero es que decir. combinamos... No, ¿sabes qué me dijo una muchacha? Me dijo, ¿a ti te gustan? O sea, ¿los push-ups son eficientes? Yo le digo, sí. Claro. ¿Los squats son eficientes? Sí. ¿La plancha es eficiente? Yo le digo, bueno, sí. Entonces, ¿por qué si el burpee es todos esos juntos? Ahí se vuelve ineficiente. Ahí se vuelve ahí ya- O eres chicha o eres limonada, pero todo te da diarrea. Si Ahí te se juntas vuelve todo eso, ineficiente. no... Pero bueno, señores, con esto despedimos este nuevo episodio. Les dejé ese bono de los burpees. Y ya lo saben, pues todos aquellos que estén, seguramente van a haber muchos que se sientan aludidos, pueden dejar Nos sus pueden comentarios escribir a aquí. cada Pero uno por de favor, nuestro si van a dejar Instagram. los comentarios, sean comentarios inteligentes. No, que, o sea, por favor. Y sin insultos, porque a mí cuando ya no Sí. tienen más nada que decirme me dicen, no Y- tienes pantorrilla. Y, Y bueno, y sean coherentes con las explicaciones que van a dar. Citen autores, si tienen algunos papers, nosotros le podemos responder. Y También nada, estamos imprimen abiertos a fuerza. aprender. O sea, Claro, también nosotros podemos aprender de ustedes. A lo mejor yo me estoy perdiendo de algo, no lo tengo a la mano, no lo he visto. Raúl, al pero- final deja tu Instagram para despedirnos, para que todo el mundo pueda ver las redes. raulstrand.t. Y Carlos lo pone aquí abajo, Guillermo. Guillermo Apolinar. Es mi Y bueno, Instagram. Silverback, el mío es el de Silverback, el IG del gimnasio. Otra cosa que nunca digo aquí, Guillermo tiene su propio gimnasio privado. Si quieren clases con él, todo, lo pueden ubicar por el mismo Instagram. Le escriben DM. Él entrena a personas 1 a 1, ¿no? Sí, Guillermo? sí. Raúl está aquí con nosotros, pero también te puede hacer personalizados aquí en Silverback. Y bueno, Silverback está abierto siempre, todos los que se quieran venir. Perfecto. Bueno, con esto despedimos este episodio.